a tomar la palabra de Dios, si usted trajo su Biblia, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a tomar el libro de el Éxodo. Vaya al Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo, vea usted, 17, versículo 8, vamos a encontrar un texto que se llama la victoria sobre Amalec, conocido como también una batalla. Entonces, que lo vaya encontrando, es Antiguo Testamento, libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Ponga usted atención, dice de la siguiente manera: en Refidín los amalecitas vinieron a atacar a Israel. Moisés dijo a Josué: elígete a algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo, por mi parte, estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Josué hizo como se le ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, a ver todos, manos arriba, se imponía a Israel, es decir, ganaba la batalla Israel. Pero cuando las bajaba, manos abajo, se imponían los amalecitas, ganaban la batalla los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo los brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató mucha gente a Amalec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí nos habla de una batalla, y nosotros no pedimos venir a este mundo, ¿sí o no? ¿Quién pidió venir a este mundo? Pues no existíamos. San Agustín de Hipona va a decir: el Dios que te creó sin tu consentimiento no te va a salvar sin tu consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que Dios no nos pidió permiso para salvarnos. Dios dijo: ¿quieres nacer en el Camarón? No, Señor, en Dubái. Bueno, no, pues está la guerra en Dubái, allá no. Nueva York, en algo más. ¿Quieres que este sea tu papá? No, mi papá que sea, ¿verdad? Carlos Slim, que tenga. O sea, no nos pidió permiso, hermanos. Nos insertó en este mundo, en este tiempo, en este espacio geográfico. Y aquí estamos. Pero sí nos pide nuestro consentimiento, nuestro sí para salvarnos. Y desde que nosotros venimos a este mundo, papá, mamá se pusieron románticos, ya sabemos que no los trajo la cigüeña, ¿verdad? Y entonces se unió un óvulo, un espermatozoide, y Dios también puso su parte, es decir, sopló aliento de vida. Y comenzó entonces ese desarrollo embrional. Levanten la mano los que han sido papás, mamás, y vamos al ultrasonido. Y ahí lo primero, ¿verdad? Que te ponen como un gel, una máquina, la verdad. Ahí está un corazón ya desarrollándose. Y nos desarrollamos en el vientre materno y fuimos entonces creciendo hasta llegar al 9º mes, ¿verdad? Unos fueron prematuros, etcétera. Y venimos a este mundo. Y se abrió entonces el panorama y estamos en este mundo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que hay una batalla espiritual. Hay una guerra encarnecida. La guerra esa no es lo que apenas pasó, que quemaron quién sabe qué, y la que vemos en Irán. Aparte de esa guerra hay una guerra en el mundo espiritual. Nosotros decimos: creo en lo visible y en lo invisible. ¿Y qué es lo que vemos? Lo visible, lo que palpamos a través de los sentidos. Pero en el mundo espiritual, por eso, hermanos, yo a veces les digo a mi familia, a mi párroco, yo me canso después de dar un tema, me chupo así, perdón por la expresión, porque no solamente predicamos a ustedes, sino algunos de ustedes vienen con un ángel de la guarda, pero también a veces venimos con un demonio, no me refiero a la suegra, realmente. Y es una batalla, es un ejercicio espiritual que nos roba, nos cansa, quita la energía. Y estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Y entonces hablamos en el primer tema de ese diagnóstico que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Con qué vamos a luchar? Para empezar, este texto y todos los textos de la Escritura que hablan de la guerra, de las batallas, tienen que ver con las batallas del mundo espiritual. Nosotros nacimos, crecimos y aquí estamos, hermanos, en esta mira del francotirador que es el mundo, el demonio, la carne, que le ha puesto precio a nuestra cabeza.
Y entonces vea usted, cuando alguien nos roba unas gallinas, después nos recuperamos. Se robaron unas vacas, pues después nos recuperamos. Pero si alguien nos roba el alma, y un alma se va de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un hermano al infierno, ¿cómo se va a recuperar si ya murió, ya se condenó? Qué pérdida tan terrible, la peor de las tragedias. Un día iba yo camino a Guadalajara en el autobús y se subió a mi lado un señor que iba triste porque vio cómo su hijo, entrando a la autopista, un tráiler lo aplastó. Y fue una tragedia, pero la peor de las tragedias en este mundo no se compara con la tragedia de la condenación eterna de un alma. Y tenemos que luchar y guerrear para que las almas no se pierdan. Por eso en este texto que hemos leído dice que Moisés tomó a Josué, a Aarón, a Hur, ¿verdad? Hay un equipo de Dios. ¿Usted está en el equipo de Dios o en el equipo del enemigo? No conteste, medite. Hay un equipo. Y el equipo que vemos acá es Moisés, Aarón, Josué, Hur, el pueblo. Y dice entonces que Moisés sube a lo alto de la montaña, de la loma, y ahí se pone a orar. Mientras el otro está abajo peleando con el pueblo, Josué. Y ahí está Moisés. Y dice entonces que Moisés tiene las manos arriba con un bastón. Por ahí pedí un palito. Porque a Dios le había dado a Moisés un bastón para ver y hacer milagros. ¿Usted lo recuerda? Gracias, hermano. Antes había películas que pasaban en Semana Santa del Éxodo, como Moisés, ¡pum!, tocó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre por el bastón que Dios le dio para hacer milagros. Como cuando está frente al mar y atrás viene el faraón, Moisés levanta el bastón y el mar se abre de par en par. Porque era el instrumento, la herramienta para hacer milagros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir un instrumento para hacer milagros? A mí sí me gustaría. Thor tiene su martillo, ¿verdad? El Capitán América su escudo, Iron Man su armadura, y así. Pues Dios le dio a Moisés un bastón para hacer milagros. Y ahí está en lo alto de la montaña Moisés con el bastón, con las manos levantadas, pero se cansó. Y cuando tenía las manos levantadas, abajo Josué con el pueblo iba ganando la guerra, la batalla. Pero Moisés se cansó y las bajó y perdía la batalla. Y a un lado llega Aarón y llega Hur y le mantienen los brazos levantados, lo sienta en una piedrita y ahí está. ¿Qué significa el poder de la oración, de la intercesión? Vea usted. Y volviendo a ese punto, entonces, ¿no le gustaría a usted tener un bastón para hacer milagros? Ese poder. Pues déjeme decirle que Dios ya nos ha dado armas poderosas para ganar la batalla, como le dio ¿a quién? A Moisés. ¿Me pasas un rosario? Vean, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros a través de la Virgen María un arma poderosa que es como el bastón que recibió Moisés. ¿Cómo se llama? Santo Rosario. Y la Virgen se lo dio a Santo Domingo. Se lo dio. Y dice el cantito, viva María, viva el Rosario, viva Santo que lo ha fundado. No sé si sepan la demás estrofa, gracias hermano, que dice entonces una parte de las estrofas siguientes. Labrador, si tú quieres frutos del campo, con tu esposa y tus hijos, reza el rosario. Pero alguien por ahí puede cambiarse. Con tu esposa y tus hijos fumen cigarros. ¿Eso dice sí o no? Con tu esposa y tus hijos echen en exceso caguamas. ¿Eso dice sí o no? Con tu esposa y tus hijos echen balazos. ¿Eso dice sí o no? No, reza el rosario. ¿Quieres frutos del campo? Habla en un sentido espiritual. La paz, que tus hijos sean personas honorables, rectas. Quiere los frutos del campo, que es la serenidad, la tranquilidad. Hay personas que siempre andan buscando pretextos para pelear. Hay personas que siempre andan tristes, amargados. Te lo encuentras en el 2020. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo? No, si te contara. Enfermos, no se alcanza el dinero. Bien mal. Te lo encuentras en el 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Cada vez peor. Se levanta en la mañana, se lava los dientes y le dice a la Alexa, pon la de Yo no nací para amar, pura de despecho. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Que soy un derrotado, que voy por siempre anda así.
Siempre se queja de todo, por todo, no disfruta el sentido de la vida, nada, no le encuentra sentido. 2020 lo encuentras y lo mismo. 2021 digan lo mismo. 2022, 2023, lo mismo, digan 2024, 2025, 2026, ahí ya no digan lo mismo, ya no, porque está este retiro, tenemos que cambiar. Y entonces, hermanos, ¿quieres frutos del campo con tu esposa y tus hijos? Reza el rosario en la escuela de María. Cuando iba a entrar mi hijita al kinder, ¿vas a ir al kinder? ¿Qué aprendiste, hijita? Bolitas, palitos, papá, bolitas. Las letras dicen. Pero en la escuela de María, ¿qué es el rosario? ¿Qué se aprende? Todo de Jesús. Todo de Jesús. Gozosos, luminosos, gloriosos, dolorosos. Aquí está un resumen de la Biblia. Y entonces es un arma, hermanos. Vean que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, cayó una bomba donde estaban 5 sacerdotes jesuitas. Y la bomba de Hiroshima se llama, ¡bum!, devastó todo, a la redonda, ¡bum!, edificios, árboles, todo, flora, fauna, devastó la explosión. Pero en esa parte, curiosamente, estaban 5 sacerdotes jesuitas que rezaban el rosario todos los días, y donde ellos vivían nada más reventaron los cristales, no les pasó nada. Y entonces los científicos, los reporteros, los entrevistan, y los científicos haciéndoles exámenes, porque dejaba el segundo, era la radiación, ni un rasgo de radiación, 300 pruebas científicas y nada de radiación. ¿Y ustedes a quién se encomendaron? ¿Son superhéroes? ¿Qué? No, nosotros dijeron solamente rezamos el rosario. Es un arma que recibimos como la recibió Moisés, el bastón. Miren, hermanos, que tengo un hermano, el mediano, lo secuestraron hace tiempo, 3 días secuestrado, le hablaban a su esposa, leperadas, groserías. Y al tercer día, yo no sé por qué le dije a mi mamá, vamos a rezar el rosario, porque la Escritura dice que recemos por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal, que pidamos su conversión. Y comenzamos a orar, hermanos, vea usted, por la conversión de esas personas. Y al tercer día que mi hermano entonces estaba secuestrado, donde yo vivo, mi casa, su casa, entró un coche durísimo en la privada y bajaron a mi hermano libre después de que rezamos el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque es como un bastón que recibió Moisés para hacer milagros. La intercesión de María es eficaz. Dice San Luis Griñón de Montfort, un solo suspiro de la Virgen María puede más que la oración de todos los santos juntos en el cielo. Y esto es un arma poderosa, tremenda, hermanos, que le preguntan en unas entrevistas a los sacerdotes exorcistas que si ellos le tienen miedo al demonio, y dicen, no, más bien el demonio me tiene miedo a mí cuando agarramos esto. Miren, yo les confieso, cuando era pequeño a mi papá le gustaban las armas, y luego tomado la dejaba en el tanque de gas, la dejaba en el tanque de agua, por aquí, por allá, y con mi hermano el gemelo las agarrábamos, unas escuadras preciosas, una revólver 9 milímetros, una Smith & Wesson, muy bonitas, y se me quedó como ese gusto, pero digo, no, ya le sirvo a Dios, no puedo. Y cuando alguien te persigue, duermes a un lado en tu buró con tu arma. Pues hermanos, a mí a veces me ataca el demonio porque me dedico a predicar, a dar retiros, dentro de 8 días vamos a estar en Chiapas, y así, hermanos, y entonces yo, hermanos, no puedo estar sin mi arma. Y a un lado cuando duermo, ahí está mi rosario, así siento la seguridad de que tengo, pero un arma más que la 9 milímetros, más que el calibre 50, más que la revólver. Preciosísima esta arma. Amén. Vean, hermanos, que en febrero de hace 2 años, estábamos predicando allá por Juquila, íbamos de Puerto Escondido a Juquila por Río Grande, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Y entonces le digo al compañero que va conmigo en la misión, vamos a pasar por lugares oscuros, vamos a rezar el rosario. 7:30 comenzamos a orar. Llegamos a las 11 de la noche, me entra una llamada y me dice mi hermano, el que digo que tengo un gemelo, temblando, no podía ni hablar. Es que tu suegro no vio el tren y ahí va tu esposa y tus hijas y los arrastró el tren. ¿Qué cree? ¿Qué? Y es que tu niña tiene fractura de cráneo. El tren impactó el coche, la niña salió volando, tenía 1 año 3 meses, mi mujer salieron impactados. A mi suegro se lo llevó la Cruz Roja, a los otros Linste, el IPS, vaya, todos. Y la niña, una fractura de cráneo de 10 centímetros, un bebé. Y dije, Dios mío, yo estoy aquí dando retiro, quisiera volar, son 10 horas de distancia, ¿qué hago?
pero había rezado el rosario y seguía en oración y tenía la fractura de cráneo. Después le hicieron otra resonancia magnética y ya no estaba la fractura de cráneo. ¿Por qué? Porque ¿saben a qué horas fue el accidente? A la misma hora que íbamos rezando el Santo Rosario, a las 7:30 de la noche. Al tren le llaman la bestia, le llaman imparable, que tiene una fuerza y tiene muchos caballos de fuerza y mucho poder el tren la bestia, pero hay alguien que es más fuerte que la bestia, es la Santísima Virgen María. Denle un fuerte aplauso a la Virgen María y al Santo Rosario. Miren, hermanos, tenemos aquí la mejor arma de Thor, de Capitán América, de Iron Man. Esto, aprenderlo a orar, a rezar, que tiene dos métodos, ¿verdad? Con la boca y con la mente. Dios te salve María, llena eres. Y voy meditando el misterio. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, sudó sangre. Ahí está Pedro, Santiago y Juan, se durmieron. Llega Judas el traidor. Ahí está un ángel, desciende. Estoy meditando las dos cosas. Repitan conmigo, dos cosas. Orar con la boca y con la mente y el corazón. Amén. Porque a veces la mente se distrae. Está uno rezando, Dios te salve María, Santa María, tengo que hacer el pago de Coppel, Dios te salve María, me van a mandar los dólares de Estados Unidos, pero ahorita no hubo dólares, puros dolores. Y entonces Santa María, la ropa, ¿verdad? No la metí, está el ventarrón, el aire, se va a mojar. No está uno concentrado. Como una señora que estaba en la capilla rezando, guiando el rosario, y entra un perrito y abre la pata y comienza a orinar la banca, y la señora estaba, Dios te salve María, saquen al perro que se orina, llena eres de gracia. ¿Estaba concentrada la señora, sí o no? ¿Estaba rezando con fe, con fervor, sí o no? Levanten la mano todos, póngala en el hombro del que tenga a su derecha, a su izquierda, pégale una palmadita y dígale, ¿de casualidad no eras tú esa señora? Entonces, es un arte rezar el rosario, tenemos que aprenderlo, hermanos. Es un arte, tenemos que aprenderlo, que compartirlo. Es un arma poderosa, Es un arma tan eficaz. Una vez nos llevaron, la gente no nos dice, y dice, ven a hacer oración por un enfermo, y no te dicen que es enfermedad pues de otro tipo. Y cuando llegamos, no estaba enfermo, estaba también, era un muchacho endemoniado, que al abrir la puerta me escupió, me mentó la mamá, me dijo groserías, y el demonio no se iba, pero cuando alguien le puso el rosario, dijo, quítame eso es de ella. Y con esto se fue el demonio, empezó a gritar, y dijo, ella me está obligando a irme, y quedó liberado por el poder del Santo Rosario. Denle un fuerte aplauso a la Virgen María. Entonces, vean, como Moisés recibió ese bastón para realizar los milagros, Dios nos ha dado esa arma. Número 2, segunda arma que hemos recibido. Hemos recibido, hermanos, entonces también el poder de la alabanza. Levanten la mano quien en su casa escucha música, tiene una bocina que todavía debe en Coppel o en Electra. Y ahí en tu casita, mientras lavas, mientras planchas, mientras cocinas, tienen hasta una Alexa, o en el taller mecánico, o en el taller donde trabaja usted, o si va manejando, pues ponemos música. No vamos a decir como algunas personas que ya son demasiado radicales y dicen, no, es que yo no escucho ya música del mundo porque toda es mala. Hay unas que son bonitas, que es limpia la letra, que es bonita. Pero hermanos, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la alabanza es como un bastón que recibió Moisés, que tenemos para hacer milagros. ¿En dónde viene fundamentado? En el Magnificat. La Virgen dice, mi alma alaba la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿En dónde viene fundamentado? En Daniel capítulo 3, cuando estaban dentro de un horno ardiendo, la caldera ardiente que los mandó a quemar el rey Nabucodonosor. Ellos se pusieron a alabar, peces y ríos, alaben al Señor, montañas, alaben al Señor, lluvia, alaben al Señor. Y se pusieron a alabar, a glorificar a Dios con su boca, con su canto, con sus labios, con sus cuerdas vocales. Y de repente dicen que el rey mandó a ver unos, si ya se habían quemado los 3 jóvenes, Sidrac, Misac y Abednego. ¿Y qué sucedió? Que los que fueron a mirar se quemaron y los 3 jóvenes no, porque estaban duro la alabanza, alabando, glorificando a Dios. Y entonces después, ¿qué fue lo que pasó? Que fue el rey a ver y ya no habían 3, sino eran 4, y el cuarto tenía como apariencia de ángel. Dios envió a su ángel ahí a protegerlos para que no se chamuscaran, para que no se quemaran. La alabanza tiene un gran poder, hermanos. Vean que en donde más está fundamentado, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 26.
que Pablo y Silas, por predicar y expulsar el demonio a una mujer que se dedicaba a adivinanzas, a brujerías, a horóscopos, hechicerías y supersticiones, por expulsar el demonio a esa mujer, los metieron a la cárcel, los desnudaron, los patearon, y dentro de la cárcel se pusieron a alabar con cantos, con salmos, con himnos a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que de repente un temblor se produjo y se abrieron milagrosamente las puertas de la cárcel. Tiene poder la alabanza, hermanos. Y ustedes a lo mejor y yo nos perdemos de eso que Dios nos está llamando a escoger entre lo bueno y no, lo malo, no, esos son para los principiantes. Ahora, entre lo bueno y lo mejor. ¿Cómo que entre lo bueno y lo malo? ¿No? Por algo lo escogieron de padrino, de madrina a usted. Entre lo bueno y lo mejor. Ya no entre lo bueno y lo malo, eso es para los principiantes. Ustedes y yo ya estamos avanzados entre lo bueno y lo mejor. Y de repente entonces me estoy lavando los dientes, me estoy bañando y digo, Alexa, pon la del paleto, la de como agua en las manos. Y este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se... Y ahí está. Y digo, no, a ver, Alexa, mejor pon la de Atenas, digno de alabar. Digno de alabar, Señor. Ah, ya cambia la cosa, gloria a Dios. Y entonces la alabanza, los cantos a Dios, eso es como un arma poderosísima que descienden los ángeles a tu hogar. Luego en nuestras casas, desde que amanece hasta que anochece está la tele. Desde que amanece hasta que anochece está el celular, ya se calentó, ya se descargó. Desde que amanece, la señora también ya antes no usaba celular, le cayó sembrando vida y ya se compró un celular bueno. Lo está usando en la noche, se le cayó en la frente, ya ni ve, pero ahí está debajo de la cobija, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece la radio. ¿Y cuándo pone uno alabanzas? ¿Cuándo pone uno cantos? ¿Cuándo uno adora a Dios allá en nuestro hogar? Entonces es un arma poderosa la alabanza. ¿Qué otra arma hemos recibido? Vea usted. Hemos recibido entonces pues la oración espontánea, verbal, lo que nos van haciendo. Tenemos que, hermanos, el Papa San Juan Pablo II decía, a estas alturas tenemos que ser maestros en la oración. Cuando alguien comienza ayudando a un albañil, le llaman chalán, no sé si por aquí le llaman también así. Y ya va aprendiendo y le llaman de media cuchara. Y ya cuando es bueno, se llama maestro. Levanten la mano, por favor, póngala en el hombro del que tenga al lado, obedezcan, póngala en el hombro del que tenga al lado. Pégale una palmadita y dígale, ¿eres media cuchara o ya eres maestro en la oración? Tenemos que progresar, hermanos, en la vida espiritual, en la oración. Y entonces tenemos que orar, ya saber un conocimiento pues de lo básico, las oraciones básicas, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, ¿verdad? El Oh Jesús mío, el credo, es lo principal, hermanos. La oración ante Jesús crucificado, mírame mi amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor imprimas en mí vivos sentimientos de fe, esperanza, etcétera. La oración, hermanos, de abandono de Charles de Foucault. Padre, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí, y etcétera. Hay un libro por ahí, ahorita sí lo traigo, porque a veces en los temas digo, ni para que crean que es porque lo quiero promocionar, pero ahorita sí lo traigo, pero no lo quiero promocionar, pero es el libro de mis oraciones. No puede uno dormir en la noche, y hay gente que en verdad tiene una tele y prende la tele, y no tiene como yo, ni cable, ni Sky, ni BTV, ni nada. Y un día me pasó, caí en esa tentación, y ¿qué veía yo? Puros anuncios de ejercicios, aparatos para hacer ejercicio. Del gel chupapanza, de la Body Shop y quién sabe qué. Ya estuve perdiendo el tiempo viendo esas cosas. Levanten la mano todos quien ha perdido el tiempo también en eso. En lugar de que uno se ponga a orar y aproveche el tiempo sin Sky, sin BTV, y nada más viendo pura locura ahí. Y se me ocurrió llamar para ver nada más cuánto valía ese para tener un abdomen de lavadero, ¿va? No, hombre, me dieron un precio bien caro. ¿Y qué creen? Que me hicieron como unas 50 llamadas, porque eso están programados para vender, no para que les digas no. Dije, ¿para qué les piqué tantito la cresta, como decimos? Entonces vean, la oración vocal, las oraciones principales, básicas de la iglesia, el Salmo 23, el Salmo 91, hermanos. Vamos a ver lo que dice este Salmo, cómo tenemos que orar nosotros. Miren, vamos a ver el Salmo, por aquí lo tengo, el Salmo 76, Salmo 76. Si usted lo tiene, vaya y habla su Biblia. Salmo 77.
Salmo 77, versículo 2 dice: en voz alta clamo a Dios, en voz alta para que me escuche. Repitan conmigo: en voz alta clamo a Dios, en voz alta para que me escuche. Salmo 77, versículo 2. ¿Cómo tenemos que orar? Dice: en voz alta. Que se escuche la oración de los católicos, de los papás, de los padrinos, de las madrinas, con fuerza. Vamos a orar en el nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Hace la oración del pez. El pez abre su boca. ¿Y qué sonido emite? Ninguno. Y entonces, hermanos, ¿cómo va a ser que no nos salga nada? ¿Cómo para el chisme si somos lengua larga? ¿Cómo para cuando estamos en el baile allá hasta desgarramos la garganta? Y como para la oración parece que el demonio nos pone ese resistol que se llama cola loca, nos pega los labios. Con fuerza, no tengas pena, dice el Salmo 77, versículo 2, en voz alta, ora, que se escuche tu oración, tu ruego. En el Salmo 69, vea usted lo que dice el Salmo 69 en el versículo 4. Me agoto de gritar, me arde la garganta y mis ojos se cansan de esperar en mi Dios. En la Biblia de Jerusalén lo dice mejor, Salmo 69, 4, dice: tengo la garganta irritada de tanto clamar, de tanto orar a Dios. Levante la mano y dice así, repita conmigo, Salmo 69, todos. Salmo 69, versículo 4. Traigo la garganta irritada de tanto orar a Dios. Así dice el salmista. Y en serio que uno de tantos días de servirle a Dios, ayer que fue día de la Samaritana, allá en Veracruz no hay eso, aquí es costumbre, ¿verdad? Tradición, me dieron una nieve, no, ¿para qué me la tomé? Después de predicar todo el día en San Juan y cantar, ya me arde. Y qué bonito que te arda por las cosas de Dios. Y dice, traigo la garganta irritada de tanto orar, de tanto clamar a Dios. Pero algunos la traen irritada de tantas micheladas, de tantas cubas que se echan, ¿verdad? Y entonces vean, tenemos que orar con la boca, es la herramienta que es como un arma que Dios nos dio, la oración espontánea. ¿Cuántas armas llevamos que son como bastones? Número 1 dijimos el Santo Rosario. Número 2 dijimos la alabanza. ¿Sí? Ponga música en su casa de Dios, ya es tiempo, ¿eh? Los que tienen su Alexa, los que tienen su internet, ¿sí? Y si no, ahorita les voy a dar mi número, el primero que me escriba le regalo una recarga de 100 pesos de Bye. Es decir, bye, adiós. Tercera arma que recibimos, dijimos, la oración vocal espontánea. Cuarta arma que hemos recibido de parte de Dios, como ese báculo, es la misma palabra de Dios. Este libro no es un libro cualquiera, es palabra poderosa, viva, eficaz, que tiene la capacidad de transformar los corazones. Hay un predicador que salía en María Visión, en ese canal católico, en María Visión. Y lo invitó un exorcista a estar presente en una oración de exorcismo a una persona que había sido atacada por el demonio. Y entonces le dijo, mira, ayúdame a orar y vas a tomar la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Y entonces estaba la persona endemoniada, poseída hasta atrás, así como los que hacen yoga, pero poseído, por eso yoga no es bueno. Y estaba hasta atrás, así encorvado, el demonio lo tenía así. Y empezó a leer lo que dice la carta, hermanos, a los Filipenses en el capítulo 2. Y que dice entonces, por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vean, hermanos, y toda lengua confiese que Jesucristo. Cuando él comenzó a leer esto, el demonio que tenía a la persona así hasta atrás, cuando dijo, y toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo, el endemoniado, la persona, el demonio en el poseído, se arrodilló. Y cuando terminó de leer, otra vez fue para atrás. ¿Por qué? Porque el demonio obedece la palabra de Dios. Porque no es un libro cualquiera. Tiene el poder tiene el poder y la gracia de tocar y cambiar los corazones, como lo hizo en el caso de un joven que su mamá 30 años estuvo orando por él para que cambiara. Y ese joven se declaraba ateo. Y ese joven le gustaba, pero muchísimo las mujeres en exceso. Como esa canción que dice, aquellos que tengan el mismo problema me van a entender.
Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? Tenía el vicio de las mujeres, el vicio del vino en exceso, el vicio de las telas finas en exceso, que es vanidad, ¿verdad? Orgullo. De su filosofía, era muy arrogante porque era un gran pensador. Llegó a ser la voz del emperador y entonces fue a escuchar la palabra de Dios en la boca de un hombre llamado Ambrosio, el obispo de aquel tiempo, San Ambrosio. Y en su búsqueda de la verdad, cuando escuchaba la palabra de Dios, fue como un rayo que entró en su corazón y se convirtió. Y después de ser entonces mujeriego, después de caer en los excesos de los vicios, se convirtió en el santo que ahora conocemos como San Agustín de Hipona. ¿Quién lo transformó? La palabra de Dios. Amén. O como el otro, que su papá vendía también telas de Francia, que muy rico, muy opulento, ¿verdad? Y despreciaba a los pobres, a los leprosos. Pero escuchó la palabra que habla sobre los misioneros, que vayan de dos en dos a anunciar, no lleven nada para el camino, etcétera. Fue como una bala que entró en su corazón y comenzó a cambiar. Y comenzó a bañar, a lavar a los leprosos, e incluso hasta le amó a uno y le dio un gesto de amor, un besito a un leproso. Y se convirtió de ser tan rico en el más pobre, y lo conocemos ahora como San Francisco de Asís. ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo cambió? La palabra de Dios, que tiene un gran poder para transformar las vidas. Entonces, ¿cuántos bastones llevamos? Como cuántas armas que son como bastones llevamos. Número 1, dijimos, para hacer y ver milagros, como recibió Moisés el bastón. Número 1, rosario. Número 2, ¿las van a poner en su casa, sí o no? Número 3, oración espontánea. Número 4, la palabra de Dios. Y vamos con la número 5. Escuche usted. Esta arma que voy a compartirles es la más grande que tenemos nosotros los católicos. ¿Y saben cómo se llama? Jesús Eucaristía. ¿Y saben cómo se llama? Santísimo Sacramento del altar, pan consagrado, pan vivo bajado del cielo. Lo más grande que podemos tener. Dicen que una vez había un predicador católico muy bueno para hablar la palabra de Dios, y llegaron los protestantes con un maletín lleno de dinero, y le dijeron: queremos que usted nos haga el honor de venirse para nuestra iglesia y ser nuestro pastor, que usted sea nuestro pastor de esta iglesia. Y mire, aquí le traemos un anticipo, ¿verdad?, de lo que usted va a ir ganando allá. Aquí están 30,000 pesitos en este maletín. Aquel predicador católico les dijo: miren, yo les doy muchas gracias que me hayan tomado en cuenta, pero yo soy católico y no puedo irme de la iglesia católica porque he conocido el tesoro más grande que tiene, que es la Santa Eucaristía, la hostia consagrada. No puedo. Amo mucho a Jesús Eucaristía, es lo más grande. Pero si ustedes gustan del maletín, sí se los puedo aceptar, sin ningún problema. Dijeron: no, es todo junto o nada. Bueno, entonces Dios los bendiga. Entonces es lo más grande, hermanos. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, encontré el Evangelio de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 48, se le llama el discurso eucarístico. Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a leerlo textualmente, vea usted. San Juan 6, 48, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron del maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Vean ustedes. Dice que Jesús estaba hablando y los judíos no entendían. Porque para entender que cómo es posible que Dios descienda por las manos del sacerdotes en la oración de Epícles, en la oración consagratoria, y descienda ahí, suceda el milagro de milagros de la transustanciación, es decir, sabe a pan pero ya no es pan, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Sabe a vino pero ya no es vino, es la sangre de Cristo. ¿Para eso qué se requiere? La fe, creer. Yo creo profundamente y he sido testigo, he estudiado, me he informado. Ahí está Dios, ahí está el Señor. Por eso las manos del sacerdote son tan valiosas. ¿Cuánto vale un sacerdote? ¿Cuánto vale un sacerdote, hermanos?
Decía el santo cura de Ars, dejemos 10 años a una población sin sacerdote y adorarán las bestias. ¿Cuánto vale un sacerdote? Que Dios ha querido quedarse con nosotros a través de un hombre escogido entre los hombres, dice la carta a los hebreos, para santificar al pueblo, al sacerdote. En una ocasión, por ahí en un lugar, se deschavetaron unos ministros y dijeron, no, que el Padre, que nosotros también podemos consagrar y transformar la hostia en el cuerpo de Cristo, y vamos a echarle ganas. Y se pusieron ahí, se la alocaron, ¿verdad? Y hasta pujaban con fuerza. No, pues ¿cuándo? Solamente el sacerdote, valioso, que tiene también defectos porque es un hombre y que hay que orar para que Dios lo purifique, lo limpie, lo santifique. Pero vean, hermanos, que ahí está Jesús antes de la consagración, es decir, antes de que el Padre imponga las manos, ese pan y ese vino, que son pan y vino. ¿Y a quién nos representa? A nosotros. Pero después en la consagración, ¿qué es? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo recuerdo que fui a un retiro a recibirlo, a vivirlo, a sentarme así como ustedes, en el año 2012, en un retiro en Puebla que se llama ENGES, Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo? Había 27,000 jóvenes. Yo era uno de esos 27,000. Y llegó un sacerdote de Panamá, y cuando fue el momento de la hora santa, el padre gritaba, porque los panameños son así muy gritones, y gritaba, ahí viene Jesús, alaben a Jesús, adoren a Jesús, bendigan a Jesús. Y se soltaba el ministerio de música a cantar, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el ministerio de música cantaba, tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta le puedo tocar. Y entonces el padre seguía gritando, porque imagínense una multitud de 27,000 jóvenes, hasta por allá de lejos venía, ¿verdad? Ahí viene Jesús, alaben a Jesús. Y entonces, en mi ignorancia, porque yo no sabía del todo, yo creía que venía Jesús levitando así como el Señor de la Misericordia, como el Sagrado Corazón de Jesús. Y decía con tanta fe, con tanta seguridad, gritando, ahí viene Jesús, alaben a... como un loco, Y entonces yo me la creí. Y yo quería ver, cuando me asomé, ya logré ver, vi que venían en andas, una madera así, encima un aparato de metal que le llaman la custodia, y adentro un pedacito de pan consagrado. Y cuando aquel padre, ¡hey, viene Jesús! ¡Alábenla! Como un loco gritaba el padre. Yo me asomé y cuando vi dije, yo pensé que de veras era Jesús. ¿Por qué? Porque no sabía. Pero ahora han pasado 13 años que voy creciendo en la fe y también estoy igual de loco que ese padre, gritando que en el Santísimo Sacramento, que en el Sagrario, que en cada Eucaristía, ahí está Jesús, ahí se hace presente Jesús. Sus ahijados, sus hijos van a recibir en esa primera comunión a Jesús, pan vivo, pan verdadero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí viene Jesús, alaben a Jesús, bendigan a Jesús. Aunque me digan loco, un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahí está Dios, ahí está Dios. Sus antepasados comieron de ese pan misterioso que se llamó el maná, pero después murieron. Pero yo soy el pan vivo, el pan verdadero. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Que Jesús estaba hablando de esto, y en el verso 60, San Juan 6:60, dice, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Hablar de la Eucaristía es lo más hermoso, pero duro también para los que están duros. No voltea a ver a nadie. Yo que voy a creer en eso, que son inventos de los padres, ni es cierto, y son para sacar dinero, nada más inventos, y qué va a hacer, y que a poco si tú crees de veras así. Y yo mejor por eso ni paso a comulgar, porque qué tal si de veras está. Y yo no sé si todos los que pasan a comulgar o se confiesan seguido o están comiendo su propia condenación, como dice 1 Corintios. Entonces, ¿cuántas dudas, cuántas cosas? Dice que al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, es un lenguaje muy duro. Y en el verso 66, San Juan 6:66 dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Es decir, se apartaron, fueron los primeros protestantes, protestaron. No, ¿qué va a ser? Hasta habla de un canibalismo, que no entendieron, porque es un lenguaje espiritual y no entendieron.
Y como muchos entonces se separan de la Iglesia Católica cuando desaprovechan y no entienden que es lo más precioso, la Santa Eucaristía. El Santo Padre Pío llegó a decir, podríamos vivir sin el sol, que es absurdo, ¿verdad? Pero menos sin la Santa Eucaristía. El Santo Carlo Acutis decía, la autopista es mi camino más rápido, es como la autopista, el camino más rápido para llegar al cielo. Ahí está Jesús. Tuve la oportunidad de sacar un autobús e ir en peregrinación a ver al Padre Arturo Cornejo, no sé si lo conozcan, allá a Guerrero, a Pochahuisco, donde estaba hace tiempo allá. Pero antes pasamos a Tixtla. En Tixtla hay una hostia que sangró, se llama milagro eucarístico. El sacerdote estaba dando la comunión, cuerpo de Cristo, amén, cuerpo de Cristo, amén. Y la monjita le dijo, padre, esa hostia está sangrando. La apartó, le dijo al señor obispo, se la llevaron 7 años a hacer estudios pertinentes, científicos. No crean que nada más es así. ¿Cuánta gente dice en una mancha de humedad, es la Virgen que se apareció? No, tiene que entrar a un estudio riguroso, ciencia. Le estudió incluso un hombre que se llama el doctor Ricardo Castañón, que era ateo y ahora se dedica a dar conferencias. Y después de 7 años dicen, son células del ventrículo izquierdo del miocardio. A ver, repitan conmigo, células del ventrículo izquierdo del miocardio. ¿Qué significa? Células del corazón. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado, ¿el qué? Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Palpita un corazón pidiendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús, hermanos, en el santísimo sacramento del altar. Yo llevo 13 años sirviéndole a Dios y como va uno creciendo, dicen que hay un efecto cangrejo. Metieron un experimento. Hicieron un experimento y en un bote, en una cubeta, le llaman balde en algunos lados, metieron varios cangrejos y uno ya iba creciendo para arriba y el de abajo se enojó y le aventó la tenaza y dijo, ¿dónde vas? Para abajo. Y entonces a veces hay gente que es envidiosa y te critica y te enoja, y entonces de donde soy empezaron a hablar de mí, hasta las gallinas, los gatos, todo el mundo. Y entonces yo le dije a mi mamá, ya no quiero servir, ya no quiero seguir entregándole mi vida a Dios, ya no. Vamos, hijo, así es este caminar. No, ya no. Y fue un jueves, vamos a la hora santa, Jesús te está esperando. No, ya no. Y fui. La iglesia donde yo vivo, la parroquia, el templo, está largo el pasillo central. Cuando entré en los primeros escalones, experimenté cómo me golpearon unos rayos, en mi frente, y me levantó la cara. Hasta allá estaba el Santísimo Sacramento del altar expuesto, como queriendo decir el Señor, yo sostengo a mis siervos, yo estoy contigo, te amo, no te he dejado solo, no te desampararé. Ahí está Jesús. Eso que decimos, oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón, en verdad sale de la hostia, sangre y agua. Cuando el sacerdote eleva la hostia en la Santa Misa y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cómo respondemos? Ahí, hermanos, hay que mirar en esa doxología la elevación a Jesús. Ahí está Jesús. Hay un sacerdote que tenía como esa gracia que le tomaban a veces fotos en la misa y desaparecía, ¿verdad?, la hostia, y estaba Cristo así muerto y saliendo de su costado sangre. En la película del Gran Milagro, Dios le mostró a Catalina Rivas todo lo que pasa en la misa. Levante la mano, ¿quién ha visto la película del Gran Milagro? Creo que sí son testigos de Jehová. Entonces tienen tarea de verla los papás con los padrinos. Papás digan a los padrinos, yo pongo las palomitas. Padrinos digan, yo pongo la coca. Y véanlas con sus ahijados. Y palomita. Porque ahí pasa lo que no vemos en la Sagrada Eucaristía. Es el santo sacrificio de Cristo que se actualiza, que se renueva, o que nosotros nos actualizamos en ese misterio. Y ahí está Jesús, en ese pedacito de pan. Por eso hay que tener cuidado. Miren, yo no sé acá, pero hay lugares donde hemos sido padrinos y entonces pues hay que vestirse bien, porque es algo, ¿verdad?, muy grande.
Pero tampoco, dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque la mujer de por sí, por naturaleza, es vanidosa, ¿verdad? Pero no hay que ser del grupo ETSA. ¿Cuál es ese? De las exageradas. Porque un día estaba un padre recién ordenado, joven, así guapo como yo. No, bueno, no tanto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen? Llegó una madrina, no sabía si era madrina o pasarela, enseñando las mejores ropas, mejores garras, que son las peores, ¿verdad? Entonces, no sabía si era cinturón ancho, ¿verdad? Casi. Y aquí, y el padre empieza: por mi culpa, por mi culpa, por mi... Y se voltea para el otro lado, hermanos, para el otro lado, porque así debe uno de hacer. Entonces, imagínense, y para el otro lado, otra madrina exagerando, enseñando la pechuga, la pierna, la rabadilla, todo, hermano, no, hombre, exagerado, no, si vas a acompañar a tu ahijado, no vas a un concurso de pasarela, ¿qué? La bichota Karol G, ¿o qué cosa? ¿Qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Él no te va a tratar como yo. Y entonces, cuando el padre estaba dando la comunión, dice: cuerpo de Cristo, amén. Y se forma una madrina en la torre, y ahí viene. Y ya pasó, gracias a Dios, ya. Y luego viene la otra, y entonces el padrecito se puso nervioso, como estaba regiendo a una joven, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir cuerpo de Cristo, dijo: ¡ay, Cristo, qué cuerpo! ¡Ay, Cristo, que ya está andando! Por eso, mujeres, mucho cuidado, no ser piedra de tropiezo. Y entonces, ahí está Jesús, hermanos, señores, es lo más grande, la santa hostia consagrada. Miren, usted puede investigar allá en Lanciano, también sucedió un milagro eucarístico, una hostia que sangró, el cáliz, ¿verdad? El vino consagrado, la sangre se convirtió en coágulos de sangre, y hacen estudios y el tipo de sangre es AB-RH positivo, allá en Lanciano, en Argentina también, en Italia, y la de Tixla en Guerrero es la misma sangre. ¿Cómo va a ser la misma? Pues es que es Jesús. AB-RH positivo, una porción de sangre que pertenece a un pequeño grupo de judíos. Jesús es judío. Vean, hermanos, ¿cómo está esto? Cuando celebramos Corpus Christi, ¿verdad? Fue por un sacerdote que empezó a tener dudas si en verdad estará Jesús en la hostia, o me habrán engañado en el seminario, ¿qué pasó? Y fue allá a la tumba de Pedro en Roma a pedirle fe. Sale de la tumba de Pedro a celebrar en una capillita, y ahí entonces, ¿verdad?, sucede ese milagro eucarístico. El corporal queda manchado, que es ese pañuelito, ¿verdad?, que pone de sangre. La sangre cae hasta el mármol del altar mayor. Y le dicen al Papa Urbano, el Papa Urbano viaja y ve toda esta escena, y mandó entonces a que se hiciera una procesión solemne y una misa solemne para glorificar, exaltar Jesús en la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está Jesús. Yo me he dedicado a investigar, a estudiar, y está entonces el milagro de Tumbanco, algo así se pronuncia, en una isla que fue allá en Colombia, donde se vino un maremoto, ¿verdad? Amenaza de tsunami, comienza a retroceder el mar y empieza a levantarse la ola grande. Todas las alertas sísmicas, sirenas. Por favor, esto no es un simulacro, abandone la playa. Por favor, retírese de la costa. Y el padre va al Santísimo, agarra la hostia y entonces se acerca al mar. Qué valiente o imprudente, porque la fe es así, pero es valentía. Y lo acompañan un poquito de laicos, y la ola arriba, más alta, y le da la bendición con el Santísimo Sacramento del altar, con Jesús Eucaristía. Cierra sus ojos para esperar ser arrollado por esa ola, ese tsunami. Y los laicos le dicen: Padre, Padre, milagro. La ola comenzó a retroceder. Gloria a Dios. El mar se le respeta, es poderoso, ha matado a mucha gente, ahogado, tiene poder. Pero más poder tiene quien está en esa hostia consagrada. Su nombre es Jesús. Porque el mar es criatura y reconoció a su Creador, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso a Jesús Eucaristía. Ahí está Jesús. Y es lo que van a recibir sus ahijados, sus hijos. Por el poder del Espíritu Santo, te pedimos, Padre, que transformes
este pan y este vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Telín, telín, suena la campanita. Porque él mismo el día que iba a ser entregado, dándote gracias, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y le dijo: tomen y coman todos de él. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que comulguen ¿cuántos? Todos. Tomen y coman ¿cuántos? Todos de él. Tomen y coman ¿cuántos? ¿Y todos comulgan? No conteste. Pero el deseo de Dios es que todos. ¿Qué nos ata a la silla como una gallina? No quieres que se vaya a la amarras de la pata a algo, ¿verdad? El demonio nos amarra de la silla con el pecado para que no pasemos a comulgar. Todos pasan y yo mejor aquí me quedo. ¿Qué nos ata? Renuncia a ese pecado para que no nos privemos de comulgar lo más grande que haya en esta faz de la tierra. Jesús, Eucaristía. San Francisco de Asís dijo: el cielo en tierra se estremece, los ángeles se estremecen, la tierra entera debería temblar cuando el sacerdote coloca las manos sobre el altar. Viene ese milagro de milagros. Cuando la Virgen María en Lucas 1:26 le dijo al arcángel: ¿cómo será que yo voy a quedar embarazada? Yo soy virgen. Le dijo: el poder del Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra. ¿Quién logró que el verbo de Dios se encarnara en las entrañas purísimas de María? El poder del Espíritu Santo. Pues fue un milagro su embarazo. Lo mismo sucede. ¿Cómo es que ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo? ¿Cómo es que ese poquito de vino se convierte en la sangre? Por el poder del Espíritu Santo, que hace posible lo imposible. Yo termino diciéndoles la historia de un hombre que se llamaba Paul. Y dice entonces que Paul, vea usted, que Paul era un hombre que iba todos los días al sagrario, al Santísimo. Pero que Paul pues tenía un problemita por ahí atorado, que tomaba. Tenía un vicio, tomaba y no podía dejarlo, según él. Y entonces todos los días iba a pedirle a Dios la fuerza para dejar ese vicio. Y la encargada de capilla se dio cuenta que Paul iba todos los días. Y le dice: Paul, ¿verdad que tú todos los días vienes al Santísimo, al Sagrario? Sí. ¿Y qué le dices? Veo que estás como una hora ahí. Sí, pues yo vengo y le digo: Señor Jesús, me llamo Paul. Vine a verte, a visitarte, a acompañarte. Y luego la verdad me gana el sueño y me quedo ahí dormido como una hora. Esa es historia de él, no me vayan a agarrar de ahí. Todos los días vengo y le digo: Señor Jesús, soy Paul. Y ahí estoy una hora con él. Pasa el tiempo, hermanos. La señora ya no encuentra a Paul y le hablan que vaya a verlo, a visitarlo al hospital. Que Paul tiene mangueras por aquí, por acá, está entubado, todo morado, negro, de una cirrosis terminal. Y le dicen los doctores y la enfermera: oiga, hágase cargo del cuerpo de Paul, porque Paul ya no va a vivir, no pasa la noche, va a morir. La señora se va triste a buscar ayuda porque no tenía familia, Paul. Al otro día regresa y los médicos, la enfermera dicen: ¿saben qué? Algo no explicable para la ciencia. Ellos no dicen milagro, dicen no explicable para la ciencia, para la medicina. Pero pase usted a ver a Paul. Pasa a la señora y encuentra a Paul ya sentadito, ya agarró nuevamente color su piel, ya no tiene las mangueras, los tubos. Y le dice entonces: ¿qué te pasó, Paul? ¿Qué te pasó? Los médicos se sorprenden, no entienden qué pasó. Y entonces le dice Paul: madre, cuando yo estaba agonizando, tanto dolor agonizando, por esa puerta entró un hombre de unos 30, 33 años, no sé muy bien, con una túnica blanca, con una cabellera, un rostro hermoso. Entró y me dijo: Paul, soy Jesús de Nazaret, vine a verte. Entró y se quedó dormido en esta silla una hora. Y yo lo veía y no podía creer. Y comenzó a arrancarme toda la enfermedad, todo el dolor, todo el pecado, todo lo lodazal. Y cuando él salió por esa puerta, yo quedé completamente sano. ¿Qué hacía Paul con Jesús? Lo iba a ver y le decía: soy Paul,
vine a verte, y lo acompañaba 1 hora. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo. ¿Por qué? Amor con amor se paga. Los bares, las discotecas, las playas, los centros comerciales están llenos. Y el único que nos puede dar salvación y vida eterna está solo. Ahí está Jesús. Levantemos esa arma como la que le dio el Señor Jesús a Moisés, que fue, dijimos, nuestro rosario, nuestra alabanza, la palabra de Dios, nuestra oración espontánea y nuestra fe y amor a Jesús Eucaristía. ¿Qué pasó a lo último con Moisés? Dice que estaba cansado y lo sentaron a Aarón y Hur en una silla, en una piedra, cansado, dice ahí. Esta palabra, mucha gente está cansada, está agotada. Hay mujeres que dicen: Padre, yo ya no quiero continuar con mi matrimonio, estoy cansada de este matrimonio, estoy cansada de este hombre, estoy cansada. Hay gente cansada. Hay esposos que también están cansados, fastidiados, que tienen una deuda, que tienen un problema, que estoy cansado, ya no puedo más. Hay jóvenes que están cansados, se quieren quitar la vida en un suicidio letal o lento con drogas. Estoy cansado. Hoy encontramos una sociedad cansada, desbaratada, hecha pedazos. Dice que sentaron a Moisés en una piedra. La piedra es Cristo, es decir, descansa en Cristo. ¿En dónde está Jesús? En el santísimo sacramento del altar. Descúbranlo, descubrámoslo, adorémoslo, alabémoslo, glorifiquémoslo y propaguemos que ahí está el Rey y Señor. Que Dios los bendiga y démosle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso en el nombre de Él.